Bueno, doctor, compañeros, buenas noches. Vamos a exponer el tema de enfermedades de la lactancia y de la lactancia y la infancia. Voy a ir dando una pequeña introducción a los términos que vamos a ir usando en esta exposición, empezando por los principales que están en el título, que serían la lactancia, que da lugar al primer año luego del nacimiento, y la infancia, que recuerda desde el primer cumpleaños y continúa hasta la pubertad, donde ya choca con la adolescencia. Ahora, ¿por qué es importante tocar este tema aparte de la patología general, por así decirlo, de los adultos? Puesto que hay una idea que se confunde a un niño con un adulto en miniatura y de igual manera sus enfermedades, lo cual no es así. En realidad, el curso de la enfermedad o la historia de la enfermedad en los niños es muy diferente a la que ocurre en los adultos y por eso es que se le estudia de manera diferente. Incluso tiene sus propias características en algunas enfermedades o casos. Las enfermedades originadas en el periodo perinatal son importantes porque provocan una importante mortalidad. Sin embargo, en los últimos años, en los últimos 50 años, debido al avance de la ciencia y de la medicina por consiguiente, se ha logrado reducir muy significativamente la mortalidad en los lactantes en el primer año de vida. Específicamente, nos menciona que en el libro que a nivel mundial se ha disminuido a un tercio aproximadamente. Y la razón es la que ya mencionaba, el avance de la medicina, como por ejemplo la mejora de la asistencia perinatal o la eficacia de los métodos de monitorización, así como también el uso juicioso de las cesáreas, cuando mediante la monitorización se encuentra que hay sufrimiento fetal o alguna complicación que puede poner en peligro la vida del niño o de la madre, entonces se valora el riesgo y se procede a una cesárea o no. Como pueden ver en este mapa, que está en una escala de colores, donde el azul más intenso sería la disminución más óptima en cuanto a muerte infantil, podemos ver que a nivel mundial se ha reducido bastante la mortalidad infantil, también relacionado o en dirección proporcional al nivel de evolución científica que tiene el país. Por ejemplo, los países subsaharianos, que son los que están en color amarillo y naranja, son los que aún mantienen una tasa bastante alta de muerte infantil o en la lactancia. Sin embargo, hay una relación entre las causas y la edad de las muertes infantiles. Por ejemplo, en este cuadro que encontramos en el libro Robbins, que la frecuencia se refiere a muertes de cada 100.000 niños. Entonces podemos encontrar que por debajo de un año hay una frecuencia de muerte de 660.6 muertes infantiles, en donde las principales causas resaltan las malformaciones y deformaciones congénitas, alteraciones cromosómicas, trastornos relacionados con una gestación corta y bajo peso al nacer, y la aún desconocida síndrome de muerte súbita del lactante, el cual explicaremos un poco más a detalle más adelante. Sin embargo, los accidentes vemos que están relegadas al sexto lugar. Esto nos hace intuir que la principal causa de muerte serían las que vienen antes del nacimiento, en las muertes por debajo de un año. Como es lógico, mientras más avanzamos en la vida, o bueno, en este caso, mientras más se avanza, cuando pasa el primer año de vida, la esperanza de vida o la esperanza de que un niño siga viviendo aumenta bastante. Como podemos ver, antes era 660.6 la frecuencia y ahora disminuye a 28.3, lo cual es una diferencia escandalosa. Y además, lo más importante es que la principal causa de muerte serían los accidentes, y ya deja a segundo plano las malformaciones y deformaciones congénitas. Avanzando aún más en la vida, de los 5 a 9 años aún se mantienen primero los accidentes y las neoplasias malignas siendo el segundo lugar. Sin embargo, ocurre algo, lo que esperaríamos en esta secuencia de gráficas sería que desde los 10 hasta los 14 años se siguiera disminuyendo la frecuencia de muerte. Sin embargo, no es así. Vemos que sube 3 puntos y ese es por bueno, intuimos mediante la gráfica también de que ya la persona está entrando en la sociedad, está introduciéndose en la sociedad y en tercer lugar encontramos las lesiones autoinfligidas o suicidio.
Ahora sí empecemos a mencionar conceptos que nos van a servir a lo largo de toda la exposición, definiendo primeramente en general qué son las malformaciones congénitas. Congénitas, por definición, significa nacido con, el cual no tiene estrictamente que ver si es que tiene una base genética o no la tenga. Se dice que uno de cada 33 nacidos poseen una afección o una malformación congénita, la cual puede o no puede ser sintomática. Por ejemplo, podemos tener una falla una falla anatómica arterial que puede al comienzo no dar ningún síntoma y podemos hasta morir sin ningún síntoma, pero también puede como que no, y puede manifestarse o complicar alguna morbilidad en el futuro, en la adultez. Las malformaciones que afectan a los nacidos vivos son las menos graves durante el embriogenia, lo cual suena un poco gracioso, sin embargo tiene bastante lógica, pues las afecciones que afectan a los nacidos vivos, al fin y al cabo han nacido vivos, son compatibles con la vida. Y son menos que las que producen abortos espontáneos. Ahora sí vamos a diferenciar entre las definiciones de malformaciones, disrupciones, deformaciones, secuencias y síndrome de malformación. Empecemos con las malformaciones, que van a representar errores primarios de la morfogenia, en las que existe un proceso intrínsecamente anormal en el desarrollo, que quiere decir que ya hay alguna falla, algún error en algún gen o en genes, como puede ser cualquiera de los dos que puede afectar un órgano o un solo sistema, como por ejemplo el corazón con la imagen de la izquierda, o puede también ser multisistémico y afectar muchos sistemas. En cambio, las disrupciones se deben a la destrucción secundaria de un órgano o región corporal que previamente tenía un desarrollo normal. Aquí las palabras resaltadas serían alteración extrínseca, puesto que, como dice la definición, el desarrollo se estaba dando de manera normal. El niño iba a nacer bien, sin embargo, como en el ejemplo de la izquierda, um, un momento, ya, como el ejemplo de la izquierda, se puede desarrollar el síndrome de bridas amnióticas, que bueno, su causa, su etiología principal es por la rotura del amnios, que puede dar lugar, bueno, este síndrome da lugar a las bandas amnióticas, que pueden estrangular alguna parte del cuerpo, como puede ser las extremidades o otra parte, y ahí van a causar un daño, una disrupción, redundando. Obviamente estos no van a ser hereditarios porque no están en los genes, es un proceso propio o característico de esa gestación. En cuanto a las deformaciones, al igual que las disrupciones, van a representar una alteración extrínseca del desarrollo. Es esencial la compresión localizada o generalizada del feto. ¿Qué ocurre en las deformaciones? Como pueden ver abajo, que se suele ocurrir entre las semanas 35 y 38 de la gestación. ¿Por qué ocurre en estas semanas? Como sabemos, al feto lo protege alrededor suyo el líquido amniótico, que no solamente sirve para intercambio de gases o desechos, sino también para protegerlo de las paredes del útero y que no ocurra fricción y que no haya daño del feto. Pero cuando existen factores de riesgo como, bueno, primera gestación o un útero pequeño, oligohidramnios, que es poco líquido amniótico, o fetos múltiples que disminuyen el espacio que tienen los fetos por compartirlo, entonces estos pueden sufrir deformaciones por misma compresión mecánica del útero, como podemos ver en los ejemplos. En cuanto a las secuencias, van a ser una cascada de malformaciones que se inician a partir de una aberración de comienzo. Es decir, que toda la constelación de malformaciones se pueden explicar por una aberración única localizada en la organogenia. Como ejemplo tenemos este gráfico de aquí, que puede ser el oligohidramnios, que puede estar causado bien por la agenesia renal. ¿Por qué? Porque el líquido amniótico también está compuesto de desechos, y si no tenemos riñón, entonces va a haber una deficiencia del primero. Puede estar causado también por fuga del líquido amniótico o por otras razones. El oligohidramnios, a su vez, va a causar, como vimos en el ejemplo anterior, compresión fetal. Y la compresión fetal, hasta la larga, va a causar una hipoplasia pulmonar, una alteración facial, defectos de posición de manos y los pies,
o presentación de nalos, como puede ser en el ejemplo de la derecha, donde vemos que hay una compresión y el feto, perdón, el recién nacido presenta una cara aplanada y las extremidades no están en la dirección que deberían estar, hay una deformación, lo cual es diferente al síndrome de malformación. ¿Por qué? Porque son una constelación de malformaciones congénitas, de igual manera, que se consideran relacionadas a nivel patológico y que a diferencia de las secuencias, no se puede explicar por un defecto inicial único localizado. Estas suelen ser debidas a un agente etiológico único, no que puede ser un virus o un fármaco, para que me entiendan que no confundan con secuencia. A esto vamos a añadir conceptos adicionales, como puede ser la agenesia. Como explicaba, la agenesia renal es la ausencia del riñón. Entonces, la agenesia alude a la ausencia de un órgano. La atresia va a referirse a la ausencia de una apertura en general en una víscera hueca, como puede ser, por ejemplo, el intestino, puede haber una atresia duodenal, una atresia pilórica, que puede dar lugar a enfermedades embrionales que hemos visto en el curso de embriología. La hipoplasia va a ser el desarrollo incompleto o el menor tamaño de un órgano en el que existen menos células. Y la hiperplasia va a ser al revés. Va a ser un aumento del tamaño del órgano por aumento del número de células. Y ahora sí vamos a entrar a las causas. Las malformaciones congénitas se pueden agrupar en tres grandes categorías, las cuales pueden ser bien genéticas, influencias ambientales o herencia multifactorial. Empezamos por la primera, que sería genética. Realmente nos tomamos una semana bueno, una exposición para explicar las alteraciones genéticas que se puede presentar en la patogenia, ¿no? Sin embargo, aquí voy a hacer un pequeño resumen que van a ser todos los síndromes cromosómicos que se asocian a las malformaciones congénitas. Como por ejemplo, el síndrome de Down, que se debe a la trisomía del cromosoma 21, el síndrome de Turner, el síndrome de Klinefelter, todas originadas durante la gametogenia. Esa es la palabra clave durante la gametogenia. Otra causa puede ser las influencias ambientales, las cuales pueden estar dadas por infecciones víricas, como puede ser la rubiola, fármacos como la talidomida y la exposición a la radiación. Voy a dar un poco breve acerca de estos tres. En cuanto a la rubiola, cuando en 1960, hace muchos años, era bastante común que los niños presenten afecciones porque las madres se habían contagiado, entonces existía una infección crónica en el feto. Pero ¿de qué dependía la gravedad de la situación en el feto o en el recién nacido? Dependía de qué tan temprano se haya infectado. Como más adelante veremos que es muy importante el tiempo, el momento en el que se contagia. Entonces, en las primeras semanas, por ejemplo, en las semanas 9 y 10, había una probabilidad de 60%, y así disminuía hasta que en la semana, si te contagias desde la semana 20 de gestación, disminuía significativamente los riesgos. ¿Por qué? Bueno, por embriología sabemos que a la semana 20 ya los órganos pues, solo están creciendo, ¿no? No hay prácticamente ningún sistema que esté todavía en la organogenia. Así como fármacos como la talidomida, que muy seguramente sea el mayor fracaso de farmacéutico de la historia. Hace muchos años, para los que no recuerdan, se recetó talidomida, pero eran dos quirales. No sé si estoy refiriendo bien al término, pero eran como dos espejos en su estructura química. Una era buena o para el propósito que fue producido y el otro, que era la talidomida mala, generó muchos defectos en toda una generación de bebés, principalmente en el medio occidental, como podemos ver en la niña de aquí, que es una falta de extremidades. Y bueno, a partir de esto se realizó muchas correcciones al momento de aceptar fármacos. Y bueno, sacando el lado bueno de esto, ahora es mucho más difícil que ocurra algo así con los ensayos clínicos que son necesarios para que algo salga a la venta. Y también puede ser en una influencia ambiental dada por el alcohol, que ahí, bueno, ya se explicó de sobremanera el martes. Bueno, cuando estaba haciendo un poco de revisión para hacer la exposición, me preguntaba de cómo estaba la situación de la rubiola en el mundo actualmente. Y bueno, como ahora estamos en el coronavirus y se realizan ah, mm, encuestas, no, ¿cómo se dice? Pruebas de cero prevalencia,
que determina cuántas personas se han contagiado para alcanzar la tan hablada inmunidad de rebaño, que bueno, se dice ahora que tiene que alcanzar 70% o algo parecido. Bueno, se ha realizado en el 2017, es un artículo del 2017, una prueba, perdón, se me fue el término, una prueba de cero prevalencia de la rubiola en embarazadas y en personas en edad fértil. Nos ha encontrado que el 95%, bueno, para resumirles el artículo, ¿no? Se ha encontrado que el 95% de las personas, bueno, son inmunes. Bueno, eh, es un número bastante superior al 70% necesario, donde las personas que sí han presentado la afección, el 48% se encuentra en el sudeste de Asia y el 38% en África, donde todavía no se ha controlado esta afección, porque ya existe una vacuna, de hecho. Bueno, ahora sí pasemos a la herencia multifactorial, que es en realidad la que más se presenta, la más frecuente dentro de las causas que estoy mencionando. La herencia multifactorial va a implicar la interacción de factores medioambientales con dos o más genes de efecto reducido. ¿Esto qué significa? Que hay genes débiles que, bueno, la evidencia en los últimos años nos ha confirmado que debemos apoyar mediante la dieta. Bueno, no mediante la dieta, sino mediante factores ambientales, como puede ser el ácido fólico. Bueno, por herencia multifactorial se daría el labio leporino o paladar hendido, y bueno, a lo que iba anteriormente. Últimamente, mediante el uso del ácido fólico, tanto sea en pastillas o en alimentos como los cereales, los frutos secos, los frutos en sí, han reducido las malformaciones del tubo neural de forma espectacular. Y bueno, eso apoya la evidencia de la herencia multifactorial. En cuanto a la patogenia, hay dos factores a tomar en cuenta: el momento de la acción de la teratogenia prenatal y la interacción entre los teratógenos ambientales y los efectos genéticos intrínsecos. Empezando por el primero, obviamente hay una diferencia si es que uno se está en contacto con un teratógeno o con una malformación en los distintos estadios o etapas de la gestación. Obviamente en las primeras 2 semanas, si es que hay una malformación y esta, bueno, una afección o algo que altere el desarrollo normal de la gestación, si es que va a afectar a células lo suficientemente grandes relativamente al número de células que hay en esa etapa, si va a afectar a lo suficientes, puede causar aborto espontáneo, obviamente. Y en el periodo embrionario, que va de la tercera a la octava semana, este periodo está caracterizado porque estamos ahí recién en desarrollo de los sistemas que nos van a acompañar toda la vida. Si es, en general, en particular, la semana 4 y 5 son en la que se va a desarrollar la, las derivaciones por la germinación. Es donde va a ser más susceptible a los teratógenos, porque, como dije, son las semanas donde se van a desarrollar los sistemas. Y si es que hay una alteración o un teratógeno en esas épocas, las alteraciones van a ser mayores. Sin embargo, en el periodo fetal, no es que no va a ser afección, sino que en esta etapa los órganos ya están madurando. No hay prácticamente sistemas que estén mm, recién creándose, sino solamente hay afecciones, pero son menores, son defectos fisiológicos, alteraciones morfológicas menores. Y bueno, de María se señala el inicio del origen del sistema y bueno, y tomar en cuenta eso. Y por último tenemos la interacción entre los teratógenos ambientales y los efectos genéticos intrínsecos. Las características de la dismorfogenia secundaria a lesiones ambientales se puede reproducir mediante defectos genéticos en las vías contra las que se dirigen. Como ejemplo de esto tenemos a la ciclopamina, que es donde se puede encontrar en un vegetal que se encontraba que si una oveja lo consumía, producía lo que señala las primeras dos sílabas de su nombre, ciclopía y holoprosencefalia. Al igual que el ácido valproico, que es un antipilético para el estadio de tónico clónico, el cual si es que es bastante teratógeno y va a causar dismorfia facial, anomalías congénitas y retraso del desarrollo, especialmente del lenguaje y comunicación. El ácido todotransretinoico, el cual es necesario
para el desarrollo y diferenciación. Sin embargo, la ausencia de este va a producir defectos sistémicos muy grandes en el corazón, el sistema cardiovascular, el sistema nervioso, etcétera. Sin embargo, mucho también de ácido todo transretinoico, que es usado, por ejemplo, para el tratamiento del acné, va a causar también daños. Igualmente va a hacer daños sistémicos al sistema cardiovascular, al sistema nervioso, etcétera, y también va a causar labio leporino, nuevamente. Y bueno, eso sería todo en cuanto a causas y patogenia general de la lactancia. Gracias, doctor. Bueno, doctor, muy buenas tardes, compañeros, buenas tardes. Vamos a continuar con la prematuridad y el retraso del crecimiento fetal. Siguiente, por favor. Ya. La prematuridad se va a referir a la edad gestacional inferior a 37 semanas, la cual va a ser la segunda causa de mortalidad neonatal, ya que la primera vendría a ser las malformaciones congénitas. Lady, disculpa que te acordé. Henry, ¿podrías dejar de presentar, por favor? Eh, ay, ya. O si no, fija en la presentación de Ya, Agustín. ya está, Bueno, ya creo que ya está. está. Eso, Y disculpe. ya está. Ya. Sí, Entonces, ahora sí. continuando, vamos a ver los factores de riesgo. En los factores de riesgo más importantes vamos a tener a la rotura prematura de las membranas placentarias antes del término, la infección intrauterina, las malformaciones estructurales uterinas, cervicales y placentarias, y la gestación múltiple. Ahora, la carga global del parto prematuro va a incluir la morbilidad y mortalidad de los bebés nacidos antes de las 37 semanas. Y a nivel mundial, cada año, aproximadamente 15 millones de bebés nacen prematuros, lo que se estimaría en alrededor del 11% de todos los partos a nivel mundial. Ah, en los riesgos de la prematuridad vamos a tener al síndrome respiratorio neonatal o la enfermedad de la membrana hialina, a la enterocolitis necrosante, la sepsis y la hemorragia intraventricular y de la matriz germinal. Siguiente, por favor. Ya, la rotura prematura de las membranas placentarias antes del término, como les dije, este era un factor de riesgo. Este se va a complicar en un 3% de embarazos y forma parte de una tercera parte de todos los partos pretérminos. Ahora, la rotura de membranas eh, podemos dividirla en dos, en una que puede ser inducida y una espontánea, pero la rotura de membranas antes del término del parto vendría a ser la espontánea, ya que es antes de las 37 semanas. Eh, la diferencia de esta rotura de membrana es debido a que después de las 37 semanas de riesgo, después de las 37 semanas de la gestación, el riesgo va a disminuir. Y entre los factores clínicos de riesgo más importantes vamos a tener a los antecedentes de partos pretérmino, la hemorragia vaginal, el tabaquismo materno y un nivel socioeconómico bajo y por ende la malnutrición materna. Siguiente, por favor. Esta es una de las causas que encontré en uno de los artículos. Y nos dice que tenemos acá causas ambientales como el fumar cigarrillos, el abuso de drogas, la anemia y, como les decía, el nivel socioeconómico bajo.
En las nutricionales tenemos el índice de masa corporal bajo y la malnutrición. En los genéticos vamos a tener los trastornos vasculares de colágeno, los trastornos del ácido hialurónico con fibrina 1, la inflamación, las infecciones y la terapia crónica con corticosteroides. En las causas uterinas vamos a tener las infecciones bacterianas ascendentes, el sangrado antes del parto, la dilatación cervical. En las fetales y uteroplacentarias vamos a tener el polidramnios, el embarazo múltiple, la hemorragia residual y la corioamnionitis. Siguiente, por favor. Ya. Las infecciones intrauterinas van a formar el 25% de todos los partos pretérminos. Y a una menor edad gestacional en el momento del parto se dice que va a existir una mayor frecuencia de infección intraamniótica. Y las infecciones intrauterinas se dan mayormente por gérmenes como el Ureaplasma aureolíticum, el Mycoplasma hominis, la Gardnerella vaginalis, las trichomonas, las clamidias. Y en países en pleno desarrollo, el paludismo, como el VIH, van a contribuir de forma significativa al problema de estos partos pretérminos y por ende la prematuridad. Aquí vamos a incluir a la corioamnionitis como una causa importante también, que vendría a ser una inflamación de las membranas placentarias, y a la funicitis, que vendría a ser la inflamación del cordón umbilical fetal. Siguiente, por favor. Ya, continuando con las infecciones intrauterinas, vamos a tener que las principales desencadenantes son la infección intrauterina ascendente y la respuesta inflamatoria fetal. La intensa respuesta inflamatoria, que va a estar mediada por las interleucinas 1 beta, el factor necrosis tumoral alfa, interferón gamma, la interleucina 6 y otros van a causar un daño y la ruptura de la membrana fetal. También van a causar un aumento de las contracciones uterinas y cambios bioquímicos o estructurales en el cuello uterino. Entonces, lo que vendría a favorecer la aparición de estas complicaciones va a ser el síndrome de dificultad respiratoria, la enterocolitis necrotizante, la retinopatía del prematuro y la displasia broncopulmonar. Siguiente, por favor. Ya. En la distorsión uterina vamos a tener como ejemplo a los fibroides uterinos, los cuales van a venir a ser unas neoplasias benignas del útero que suelen aparecer en los años de fertilidad. En la alteración del soporte estructural del cervix vamos a tener, por ejemplo, a la insuficiencia cervical, o más conocido como incompetencia del cuello uterino, o el cervix incompetente. Esto va a ocurrir cuando el cervix va a comenzar a dilatarse y abrirse de forma prematura, y esto va a ser durante el embarazo, pero no va a existir ni dolores ni contracciones, los cuales vendrían a empujar al bebé fuera del útero durante el parto. Siguiente, por favor. También tenemos a la placenta previa, que esta va a ocurrir cuando la placenta del bebé va a obstruir de manera total o parcial el cuello del útero de la madre. Entonces, vendría a obstruir la salida del útero. La placenta previa va a poder provocar un sangrado grave, ya sea en el embarazo o en el parto. Y en el desprendimiento de la placenta, esto se va a producir cuando la placenta se separa de las paredes internas del útero, y todo esto antes del parto. Este desprendimiento puede privar al bebé de oxígeno, de los nutrientes, y así provocar un sangrado intenso en la madre. Siguiente, por favor. En la gestación múltiple, esto también vendría a ser un factor de riesgo, y sobre todo cuando existen en el útero 2 o más fetos. Siguiente, por favor. Ya. El retraso del crecimiento fetal o la restricción del crecimiento fetal
Vamos a utilizar este término para describir a un feto que no ha alcanzado, em, como diríamos, su debido tamaño o su crecimiento, y esto debido a factores ambientales. El origen puede ser fetal, placentario o materno. Mm, Vamos a tener dos tipos, el simétrico y el asimétrico. En el simétrico, este va a comprender entre el 20 y 30% de las restricciones del crecimiento fetal. Aquí los órganos fetales van a disminuir proporcionalmente debido al deterioro global de la hiperplasia celular al principio de la gestación. Y en la asimétrica va a comprender entre 70 y 80%. Y la disminución relativamente mayor del tamaño abdominal, va a haber una disminución del tamaño abdominal que en la circunferencia de la cabeza. Siguiente, por favor. Ya, en el retraso del crecimiento fetal vamos a continuar con las anomalías fetales. Estas se van a deber mayormente a los trastornos cromosómicos, a las infecciones congénitas y a las malformaciones congénitas. En los trastornos cromosómicos, el 17% de los fetos que fueron estudiados padecían de el retraso del crecimiento fetal, y el 66% de los fetos malformados fueron mostrados en ecografías. Vamos a tener que en las triploidías influirían un 7%, la trisomía 18 un 6%, la trisomía 21 en un 1%, la trisomía 13 en un 1%, y también vamos a tener telecciones y translocaciones. En las infecciones congénitas vamos a tener las que son provocadas mayormente por el toxoplasma, la rubiola, el citomegalovirus, el virus del herpes y otros. Siguiente, por favor. Ya, en las anomalías placentarias, durante el primer trimestre, como sabemos, el crecimiento del feto es bien vigoroso, y este va a representar o va a demandar un intenso aporte sanguíneo uteroplacentario, lo cual una insuficiencia uteroplacentaria nos daría una limitación del crecimiento. Estas insuficiencias uteroplacentarias son alteraciones vasculares umbilicoplacentarias que pueden deberse ya sea a una arteria umbilical única, a la inserción anormal del cordón, a un hemangioma placentario, al desprendimiento de la placenta, a una placenta previa, a un infarto placentario o a las infecciones placentarias, gestaciones múltiples, o la placenta puede ser pequeña. Las causas placentarias del crecimiento fetal retrasado suele provocar un retraso del crecimiento asimétrico del feto. Siguiente, por favor. Las anomalías maternas. En los factores que con más frecuencia se van a asociar, vamos a tener a la preeclampsia, a la hipertensión crónica, a las trombofilias. También vamos a tener a las enfermedades hereditarias que cursan con hipercoagulabilidad, que también se asocian a abortos precoces. Ahora, la preeclampsia, esta va a venir a ser, o suele comenzar después de las 20 semanas de embarazo en una mujer con una presión arterial normal, pero puede ocasionar complicaciones serias e inclusive mortales, tanto para el feto como para la madre, perdón, para el bebé y para la madre. La hipertensión crónica se va a definir como una presión arterial sistólica mayor o igual a 140 milímetros de mercurio, o una presión arterial diastólica como mayor o igual a 90 milímetros de mercurio, los cuales se van a dar en 2 ocasiones antes de la semana 20 de la gestación. Y las trombofilias van a incluir a un grupo diferente de alteraciones adquiridas y heredadas que se van a asociar a una trombosis vascular. Siguiente, por favor.
Eh, en las anomalías maternas vamos a tener algunos factores que pueden ser evitables, como por ejemplo el abuso materno de narcóticos, la ingesta de alcohol, el tabaquismo o fármacos teratógenos, o también inclusive la malnutrición materna eh, puede afectar también, aunque la asociación entre los lactantes y el estado nutricional de la madre es muy compleja aún. Sí, ya, gracias. El síndrome de dificultad respiratoria neonatal, en el que vamos a tener como principales causas a la enfermedad de membrana hialina, a la sedación excesiva de la madre, al traumatismo, a los traumatismos craneales en el feto durante el parto, la aparición de, de sangre o líquido amniótico y la hipoxia intrauterina. La más importante va a ser la enfermedad de membrana hialina. Ahora, eh, puede ser precisa la reanimación al nacer, pero en general, tras unos minutos, se recuperan las respiraciones rítmicas y el color normal del bebé. Al poco tiempo, o a los 30 minutos, la respiración se va a volver otra vez dificultosa y va a haber una cianosis. Aquí los lactantes, se dan lactantes casi siempre cuando el parto es pretérmino, pero sus pesos suelen ser apropiados para el gestacional. También se suele asociar este síndrome a la diabetes materna, a los partos por cesárea, o cuando se dice también que puede ser asociado también al sexo masculino. En una radiografía de tórax, aquí vamos a poder observar una imagen de un vidrio esmerilado. Siguiente, por favor. La patogenia, vamos a tener que mayormente se va a dar cuando es pretérmino, como les decía, en un 60% más o menos antes de las 28 semanas, en un 30% cuando son de 28 a 34 semanas y en menos de un 5% cuando son más de las 34 semanas. Esta se va a dar debido a la inmadurez de los pulmones, el cual va a ser el sustrato más importante, y también por una deficiencia del surfactante pulmonar, ya que sabemos que el surfactante está formado por la dipalmitoilfosfatidilcolina, el fosfatidilglicerol y también por dos grupos de proteínas que van a estar asociadas, que una de ellas va a intervenir en las defensas del pulmón y la otra va a participar en la reducción de la superficial aire líquido alveolar. Se dice que en la primera respiración del bebé, este va a hacer un esfuerzo en el cual va a llenar el 40% con un aire residual, que es el que... y después sus demás respiraciones van a venir a ser ya inferiores, con inferiores esfuerzos. Pero en cambio, cuando le falta el surfactante a un bebé, sus pulmones colapsan con cada respiración. Como ven en las diapositivas al lado derecho, la prematuridad va a estar dada por un menor síntesis, almacenamiento y liberación del surfactante. Y este menor surfactante va a hacer que se aumente la tensión de la superficie alveolar, lo cual nos va a dar una atelectasia. Y con esta atelectasia vamos a tener una perfusión irregular y una hipoventilación, lo cual nos va a dar una hipoxemia más una retención de dióxido de carbono, con lo cual nos daría una acidosis, una vasoconstricción pulmonar y una hipoperfusión pulmonar, lo que dañaría el endotelio y también habría una lesión epitelial. Y con esto una fuga de plasma hacia los alveolos. Y la fibrina más las células necróticas nos vendrían a formar la membrana hialina. Siguiente, por favor.
Ya, en las características clínicas, ha evolucionado bastante el pronóstico en estos tiempos y esto va a depender de la madurez, del peso al nacer y de la rapidez del tratamiento. Em, Aquí también vamos a poder prevenir de dos maneras. Uno, retrasando el parto hasta que el pulmón madure y otra va a ser induciendo la maduración fetal pulmonar en los fetos de riesgo. Mm, eh, los neonatos afectados van a requerir oxígeno, pero a una mayor concentración de oxígeno se va a dar la retinopatía del prematuro y la displasia broncopulmonar. La retinopatía del prematuro va a presentar dos fases. La primera fase es la hiperóxica inicial, la cual la hiperóxica inicial, el tratamiento del síndrome de dificultad respiratoria. Aquí vamos a disminuir la expresión del factor de crecimiento endotelial vascular, la cual es proangiogénica. Y esto va a producir una apoptosis en las células endoteliales. Pero después este va a aumentar, es decir, va a aumentar la expresión del factor de crecimiento endotelial vascular y esto va a aumentar cuando se va a iniciar la ventilación con aire ambiental, y lo cual vendría a ser la segunda fase o la de neovascularización, la cual va a ser típica en las retinas. También vamos a tener la displasia broncopulmonar, que va a consistir en la disminución de la tabicación alveolar y la configuración de sus capilares. En los factores que van a provocarnos una displasia broncopulmonar está la hiperoxemia, la hiperventilación, la prematuridad y otros más. Siguiente, por favor. Vamos a pasar a la enterocolitis necrosante. Esta es una de las emergencias, es una emergencia gastrointestinal. Es más frecuente en prematuros y su patogenia es algo incierta, pero se dice que es multifactorial. Este está asociado, como les decía, a la prematuridad y a una alimentación enteral, y por lo cual se daría una entrada de bacterias. Um, eh, Esto se va a dar por una necrosis isquémica de la mucosa intestinal y se va a asociar con una inflamación severa. Aquí, como les decía, nos van a invadir organismos formadores de gas entérico y disección del gas hacia la pared intestinal y el sistema venoso portal. Va a representar una morbilidad sustancial a largo plazo en la supervivencia de cuidados intensivos neonatales. Como les decía, la patogenia sigue siendo desconocida. Ahora, en la evolución clínica, vamos a encontrar heces sanguinolentas, distensión abdominal y un colapso circulatorio. Y en una radiografía podemos encontrar gas en la pared intestinal. Siguiente, por favor. Ya. En las infecciones perinatales se van a dividir en dos. En la transcervical o ascendente, o la transplacentaria o hematológica. Y en la transcervical, aquí se va a adquirir la infección por vías cervicovaginales. Esto se va a dar por bacterias y algunos virus. Aquí el feto se va a infectar mediante la inhalación de líquido amniótico y así es como se va a infectar y se va a ir hacia los pulmones. Esto se puede adquirir dentro del útero o al momento del parto. Las infecciones transplacentarias, la mayoría de estas se va a dar por infecciones parasitarias, un poco menor por bacterias y muy poco por virus. Estas van a acceder a la corriente circulatoria fetal a través de las vellosidades coriales de la placenta. Y vamos a tener también a la sepsis.
Según la clínica, vamos a tener a la sepsis perinatal o de aparición precoz, la cual va a ser los primeros 7 días de vida. Estos se van a adquirir durante el parto o poco después de este. Y la sepsis perinatal en aparición tardía, esto se va a dar desde los 7 días y 3 meses, a los 3 meses. Siguiente, por favor. Ya. Hidropesía fetal. Siguiente. La hidropesía fetal viene a ser la acumulación de líquido de edema en el feto durante el crecimiento intrauterino. Esto se... A ver, ya. Vamos a tener dos hidropesías, la hidropesía inmunitaria y la no inmunitaria. En la hidropesía inmunitaria, esto se va a deber principalmente a una enfermedad hemolítica secundaria a incompatibilidad en el grupo sanguíneo entre la madre y el feto. Y a ver, como vemos en el cuadrito, la madre vendría a ser RH negativo, la cual va a estar sensibilizada previamente frente al antígeno RH por una transfusión o por el feto que vendría a ser RH positivo, y esto se va a dar debido a que el padre vendría a ser RH positivo. Esto vendría a estimular la producción de anticuerpos frente al antígeno RH. Aquí la inmunoglobulina M, después la inmunoglobulina G. Aquí se van a unir los anticuerpos con el eritrocito RH positivo y se va a dar la eliminación, destrucción del eritrocito anticuerpo, la hemólisis, por lo cual se va a dar una anemia y una degradación de hemoglobina. Después de la anemia vamos a tener una hematopoiesis extramedular, descompensación cardíaca, y es así como se daría la hidropesía, perdón. A ver, algo más entendible. Podríamos decir que el padre viene a ser RH positivo y la madre RH negativo. El feto va a heredar determinantes antigénicos de los eritrocitos del padre RH positivo, los cuales, como el feto va a ser RH positivo, sus antígenos van a ser extraños para su madre, y lo cual van a producir una reacción inmunitaria materna. Usualmente esta reacción no va a afectar cuando es el primer hijo o el primogénito, ya que van a tener a la inmunoglobulina M, pero la reacción sí se va a producir en el segundo embarazo o en los siguientes. Siguiente, por favor. En la etiología y patogenia, la base aquí es la inmunización de la madre por antígenos de grupos sanguíneos de los eritrocitos fetales y el paso libre de los anticuerpos a la placenta. Es decir, los eritrocitos en el último trimestre llegan a los eritrocitos fetales, los eritrocitos fetales van a llegar a los eritrocitos de la madre. Y aquí esta se va a volver sensible, como les decía, y como es la inmunoglobulina M, esta no va a atravesar la membrana, y es por eso que el primer hijo no viene a ser perjudicado. Pero ya después los demás hijos sí vienen a ser perjudicados por la inmunoglobulina G, ya que esta sí va a traspasar la placenta. Y ya. Aquí la incidencia de la isoinmunización RH materna ha reducido de una manera importante, se ha reducido estas hemólisis y todo lo que les estoy comentando desde la introducción de la inmunoglobulina Rhesus. Y bueno, esta destrucción excesiva de los eritrocitos en los neonatos nos va a dar una anemia que podría ser una consecuencia de pérdida de eritrocitos y una ictericia, que vendría a ser la hemólisis
la cual va a producirnos bilirrubina no conjugada. La inmunoglobulina rhesus que les digo, esta se les va a administrar a las madres a las 28 semanas y a las 72 horas antes del parto, lo cual va a reducir bastante en el riesgo de la enfermedad hemolítica. Siguiente, por favor. Ya. Em, en la hidropesía no inmunitaria, las causas más principales van a ser tres: las malformaciones cardiovasculares. Aquí vamos a tener malformaciones taquiarritmias, la insuficiencia de alto gasto y también en las alteraciones cromosómicas como el síndrome de Turner, la trisomía 21, trisomía 18. La anemia fetal, que vendría a ser por la alfa-talasemia homocigótica, el parvovirus B19 y la polihidropesía inmunitaria de RH y ABO. También vamos a tener causas torácicas, también van a estar incluidas la gestación gemelar, la infección, las malformaciones genitourinarias, los tumores y los trastornos metabólicos genéticos. Siguiente, por favor. Bueno, estos son dos artículos del grupo SARS, del grupo 7 y del grupo 5 de los pactoapéndices. En el primer artículo nos está hablando, nos vuelve a recalcar que el título vendría a ser la enfermedad hemolítica de recién nacido. Nos recalca que uno de los síntomas vendría a ser los edema, aquí se va a presentar edema, ictericia y, como les decía, el aumento de la bilirrubina acumulándose en los tejidos epiteliales. Y esta ictericia se va a dar por la hemólisis. Y en el otro artículo, que es de un neonato masculino, este es un caso clínico que nos lleva y nos explica acerca de la enterocolitis necrotizante, la cual vendría a ser, en este caso clínico, derivada del síndrome de Down y una complicación. Bueno, eso sería todo. Gracias. Bien, doctor, compañeros, tengan muy buena tarde. Vamos a pasar con la tercera parte de esta exposición, que es errores congénitos del metabolismo y otros trastornos genéticos. Siguiente, por favor. Bueno, los errores congénitos del metabolismo van a ser anomalías genéticas que nos van a dar como resultado un trastorno metabólico, es decir, que el bebé o el niño va a tener algún trastorno que va a impedir que tenga un normal crecimiento o tenga alguna otra patología. En sí, el término se le va a acuñar al médico Sir Archibald en 1908, debido a que él va a investigar un metabolismo normal, en este caso el ácido úrico asociado con la gota, y esta lo va a asociar a errores genéticos, como apoyándose, claro, de la herencia mendeliana. Nos dice también que los errores congénitos del metabolismo van a ser patologías infrecuentes, pero sí se van a dar. Y en su mayoría estos se van a transmitir por herencia autosómica recesiva o ligada al cromosoma X. Estas enfermedades poco frecuentes, como ya lo hemos dicho, en la mayoría se va a reconocer en la pediátrica durante unos días o meses después de que haya nacido el bebé, y hasta después, ¿no? Hasta la adolescencia. Y para esto va a ser muy importante la función del pediatra, que va a pedir las pruebas o las muestras necesarias para determinar las posibles errores congénitos precozmente. Siguiente, por favor. Entre los errores congénitos más mencionados o más frecuentes vamos a encontrar a la fenilcetonuria, a la galactosemia y a la fibrosis quística. Empecemos por la fenilcetonuria. Siguiente, por favor. Bueno, empecemos por definir esta enfermedad. Esta va a ser un error congénito del metabolismo más frecuente.
Esta va a ser el resultado de la carencia de una enzima. En este caso va a ser de la fenilalanina hidroxilasa, que se va a encargar de convertir la fenilalanina en tirosina. Y al no encontrarse esta enzima, va a haber una mayor acumulación de fenilalanina en sangre, lo que nos va a dar como resultado que el bebé tenga una hiperfenilalanemia. Esta, como ya se mencionó anteriormente, va a ser un trastorno autosómico recesivo, es decir, de padres portadores. El 25% de sus hijos tienen la probabilidad de que tengan esta enfermedad o ese error genético. Siguiente, por favor. Bien, entonces si es un error genético, debe haber un cromosoma o un gen que esté codificando la proteína anormal. El gen de esta enzima, de la fenilalanina hidroxilasa, se va a encontrar en el brazo largo del cromosoma 12, en la región 2, en la banda 2, 4 y en la subbanda 1. En cuanto a su incidencia, esta va a fluctuar de 1 a, dentro de 10.000 recién nacidos, uno va a tener la posibilidad de tener esta enfermedad, o dentro de los 25.000 recién nacidos, uno también va a tener, va a padecer este error congénito. En cuanto a la incidencia, también va a variar de acuerdo a la variedad étnica o social, y es más frecuente que se presente en una población blanca. Siguiente, por favor. Pues bien, hablando de la clasificación, estas se van a clasificar en 3, la fenilcetonuria clásica, la clásica tratada y la fenilcetonuria materna. Siguiente, por favor. Bueno, la fenilcetonuria clásica, esta va a ser la más frecuente de las 3, y esta va a conducir a un retraso mental profundo, y por ello es conveniente que se trate en un periodo neonatal. En todo caso, si no se haya podido tratar a tiempo, los síntomas que van a presentarse durante los primeros meses de vida van a ser convulsiones, espasmos masivos, deficiencia en la pigmentación de cabello y piel, debido a que la fenilalanina, al convertirse en tirosina, y de la tirosina también va a intervenir en el ciclo de en la producción de melanina. Al encontrarse alterado este ciclo, no va a haber una suficiente producción de melanina, por lo tanto va a ser deficiente también la pigmentación en cabello y piel. Va a haber eczema, esto en la piel, y va a haber un olor a humedad, o algunos también lo llaman como olor a moho, puesto que la fenilalanina va a estar tanto en sudor y en orina. Ahora, los síntomas que se van a presentar ya en niños mayores va a ser tanto trastornos de la conducta, ya sea agresividad, hiperactividad, rabieta o actividades heurísticas. Esto que debido a que van a perder en sí el interés en estas relaciones, y por lo tanto esto se va a presentar generalmente, se dice, entre 3 o los 6 meses. Siguiente, por favor. En cuanto a la fenilcetonuria clásica tratada, esto ya nos referimos a que el bebé o el recién nacido ya ha sido diagnosticado a tiempo, y por lo tanto su desarrollo físico e intelectual van a ser normales. Cabe mencionar también que una vez que haya sido diagnosticado con esta enfermedad, la cantidad de fenilalanina en el paciente debe ser medido o controlado solamente la cantidad que se requiera. Para esto con el fin de que el recién nacido tenga un normal desarrollo y crecimiento, y también un desarrollo intelectual normal. Sin embargo, se dice que estos pacientes van a tener un coeficiente intelectual ligeramente inferior, entre 50 y 60 aproximadamente. En cuanto a los signos y síntomas, estos también van a presentar déficit de atención, hiperactividad, problemas en la conducta, trastornos de la depresión y ansiedad, y signos neurológicos como la hiperreflexia y temblor, las cuales las causas todavía no son bien conocidas. Siguiente, por favor. En cuanto a la fenilcetonuria materna, esta va a ser la última de las 3. Esto se va a deber debido a que la madre que tenga esta enfermedad y que haya sido tratada desde muy temprana edad,
hasta la edad reproductiva. Y por A o B, la paciente dejó de seguir su tratamiento y ella sabe que está sintomática y llega a tener su bebé, es normal que, o bueno, se supone que el bebé va a tener una hiperfenilalanemia, puesto que la madre también abandonó el tratamiento y los metabolitos de la fenilalanina que no se ha podido metabolizar en la madre van a ser tóxicos y van a atravesar la placenta. Se dice que entre el 75 y 90% van a causar retraso mental, microcefalia y el 15% malformaciones cardíacas, aunque el bebé sea heterocigoto. Es decir, que la madre con esta enfermedad sí o sí va a pasar a algún tipo de trastorno o por la presencia aumentada de fenilalanina a su hijo. Bueno, también al tener la madre niveles elevados de fenilalanina, esto va a causar que otros aminoácidos como el triptófano y tirosina no sean muy abundantes, debido a que la fenilalanina va a competir con estos y va a tener errores negativos también en el bebé. Siguiente, por favor. En cuanto al diagnóstico, uno de los diagnósticos va a ser la prueba de talón, que se basa en determinar la concentración sanguínea de fenilalanina. Y esta va a consistir en la toma de sangre que se realiza percutánea en el talón, como su nombre lo dice, por una lanceta, y esta se va a impregnar en un papel secante con un formato en círculos diseñados para este fin, como se puede observar en las imágenes. Esta prueba nos va a determinar la cantidad de fenilalanina en sangre para su diagnóstico. Siguiente, por favor. En cuanto al programa de seguimiento, una vez que mediante la prueba de talón se ha determinado que el recién nacido tiene este error congénito, va a ser necesaria el apoyo de profesionales, tanto neurólogos, pediatras y nutricionistas, para hacer un seguimiento, ya sea analizando los niveles de fenilalanina y tirosina en sangre, un posible retraso mental que va a ser una de las causas más frecuentes y también las que van a tener mayor consecuencia a largo plazo. Siguiente, por favor. En cuanto al tratamiento, se dice que la mayoría de los neonatos van a requerir entre 40 y 60 miligramos por kilogramo al día de fenilalanina para mantener un desarrollo normal. Y va a ser necesaria la eliminación de alimentos de alto valor proteico que tengan este aminoácido, tales como carnes, leche y legumbres, y que puedan producir o que puedan elevar los niveles de fenilalanina en el recién nacido. A su vez, también estos neonatos van a tener que ingerir suplementos de aminoácidos, vitaminas y minerales para un normal desarrollo. Siguiente, por favor. El segundo error genético va a ser la galactosemia. Siguiente, por favor. Esta va a ser un trastorno autosómico recesivo, al igual que el anterior. Y esta se va a basar principalmente en la imposibilidad para digerir galactosa. Esto sucede como, pues la lactosa, un disacárido, al digerirse y convertirse en glucosa y galactosa, la galactosa va a seguir un proceso, en un proceso normal, la galactosa por la enzima GALT debería de convertirse en glucosa para energía en el cuerpo. Sin embargo, ante la ausencia de esta enzima, va a haber una acumulación de galactosa, a lo cual vamos a llamar galactosemia. Entonces podemos decir que es un trastorno congénito del metabolismo de la galactosa debido a la ausencia de una enzima, la galactosa fosfato uridiltransferasa, y por tanto va a haber una con tejidos. Siguiente, por favor. Este error genético vamos a encontrar mutaciones en 3 tipos de genes. El principal va a ser en el gen GAL, en color naranja. Esta vamos a encontrarla en el cromosoma 9
en el brazo largo, en el brazo corto, perdón, en la región 1 y en la subbanda 3. Y el otro gen es el gen GAL, que se va a encontrar en el cromosoma 17. Y un tercer gen, que es el gen GAL, se va a encontrar en el cromosoma 1, en el brazo P, en la región 3, en la subbanda 6. Tanto el gen GAL y el gen GAL, los que se encuentran en naranja y en morado, son los que van a causar una galactosemia. Y la incidencia, no se sabe la prevalencia en general, pero se dice que esta va a fluctuar entre 1 de cada 4.000 recién nacidos a 1 de cada 6.000 recién nacidos. Siguiente, por favor. Bien, como se dijo, la galactosemia va a ser debido a deficiencia de una enzima, tanto ya sea por la enzima, deficiencia de la enzima galactosinasa o de la enzima GALT. En caso se presente que el paciente tenga una galactosemia debido a la deficiencia de galactosina, que es poco frecuente, que es más leve y que no va a tener retraso mental. La más importante va a ser la que se encuentra en violeta, que va a ser el GALT. Esta va a ser más frecuente y también va a causar mayor acumulación de galactosa 1-fosfato en riñón, hígado, vaso, cristalino, músculo cardíaco, corteza cerebral y eritrocitos. Debido a que la galactosa 1-fosfato va a optar por otras vías metabólicas y que van a producir metabolitos tóxicos para el recién nacido. Siguiente, por favor. La galactosemia clásica va a ocurrir, ya sea, como ya se había mencionado, debido a la deficiencia de la enzima GALT. Los bebés que van a tener este error congénito van a comenzar a mostrar efectos después de algunos días de alimentación con leche materna o fórmula que contenga leche. Y casi todos los casos de galactosemia clásica pueden detectarse mediante pruebas de detección sistémicas en el recién nacido. Siguiente, por favor. En cuanto a los síntomas, estos neonatos van a tener hipoglucemia, convulsiones, ictericia, hepatomegalia y sangrado, cataratas en 10% de los niños. En cuanto a también se va a presentar diarrea y vómitos, junto con letargo, irritabilidad, altos niveles de amoníaco, insuficiencia hepática, choque o coma. Por lo tanto, es lógico suponer que si el recién nacido tiene diarreas y vómitos, va a tener dificultades para aumentar de peso y también para crecer. Por lo tanto, también van a tener un retraso en el crecimiento, que no tengan un tratamiento, que no hayan seguido un tratamiento, daños en el sistema nervioso central. Siguiente, por favor. En cuanto al tratamiento, se va a restringir precozmente la lactosa y esta se va a suplementar con fórmula especial libre de lactosa hecha a base de soya y que tenga además suplementos de calcio, vitamina D y K. Además de que el neonato debe seguir un programa de control. Siguiente, por favor. El tercer error congénito del metabolismo va a ser la fibrosis quística. Este va a ser un trastorno que va a afectar a las células epiteliales del aparato respiratorio, gastrointestinal también con más frecuencia, y también el aparato genitourinario. Este va a ser un trastorno que va a afectar al transporte de iones en estas células epiteliales y que va a afectar también a la secreción del líquido en las glándulas exocrinas. Esta va a aparecer ya sea desde los primeros días del recién nacido hasta edades más tardías, se dice que está en la adolescencia. Siguiente, por favor. En cuanto a la genética, esta va a estar relacionada a la función anormal de un programa de canales de calcio que va a estar codificado por el gen regulador de la conductancia transmembranal de la fibrosis quística, que se va a encontrar en el cromosoma 7 en el brazo Q, en la región 3, en la subbanda 1 y en la subbanda 2. En cuanto a su incidencia, esta va a fluctuar 1 de cada 2.500 recién nacidos. Y este gen en sí va a controlar, además de los canales de cloro,
También va a controlar los canales de introducción de potasio y los canales epiteliales de sodio. Y a su vez, al encontrarse alterada, va a haber una secreción de moco anormal. Siguiente, por favor. Bueno, en esta imagen se puede ver un poco sobre la patología. En la imagen superior se va a ver la luz de los conductos de las glándulas sudoríparas. En un proceso normal, el cloro este gen, el gen regulador transmembrana de la fibrosis quística, va a regular al canal de cloro y va a hacer que este ingrese de la luz a la célula epitelial. Y también esta va a ayudar al transporte de sodio por el canal epitelial de sodio. En una fibrosis quística, al no encontrarse este gen, tampoco se va a encontrar este canal que ayuda al transporte de cloro y el sodio no se va a absorber adecuadamente. Por lo cual, en las glándulas sudoríparas se va a observar que va a haber mayor secreción de cloro y sodio, y el sudor va a ser salado y también va a tener la presencia de cloro. En cuanto a las vías aéreas, los canales, este gen que va a codificar a este canal que transporta el cloro, va a inhibir a los canales de sodio en una función normal. Pero en la fibrosis quística, al no encontrarse este gen, no encontrarse los canales de cloro que inhiban a los canales de sodio, el sodio va a entrar de la luz a las células. Por lo tanto, se va a apreciar un moco deshidratado que a la larga va a alterar o va a taponar las vías aéreas, ya sean bronquios o bronquiolos, y por esto va a causar alteraciones en el sistema respiratorio. Y de esta misma manera también va a causar alteraciones en el sistema gastrointestinal. Siguiente, por favor. Bueno, desde 1989 se han descrito 6 clases de subtipos de fibrosis quística. Bueno, en la clase 1 va a haber una síntesis defectuosa de este gen o esta proteína. En la clase 2 va a haber un plegamiento, procesamiento y circulación anormal de la proteína. En la clase 3 va a haber una regulación defectuosa, es decir, habrá cantidades normales de este gen o de esta enzima, pero no será funcional. En la clase 4 habrá una reducción de la conductancia, es decir, de los canales que transportan el cloro. En la clase 5 habrá una reducción de la abundancia, pero también habrá una disminución de la cantidad de proteína normal. Y en la clase 6 habrá una función alterada de la regulación de estos canales iónicos. Se dice también que de la combinación de estos tipos de clases se va a determinar si la fibrosis quística es grave o es leve. En caso de que sea la combinación 1, 2 y 3, va a ser la más frecuente y va a originar trastornos gastrointestinales y respiratorios. Y si es de la clase 4 y 6, esta va a ser leve y no va a generar mayores signos o síntomas. Siguiente, por favor. En cuanto a la clínica, esta va a causar neumopatía crónica, insuficiencia pancreática. Estas dos van a ser las más frecuentes. También se va a presentar estatiorrea, malnutrición, cirrosis hepática y obstrucción intestinal. Bueno, como lo refiere el artículo del grupo 11, si no me equivoco, que es fibrosis quística en niños y su seguimiento durante 40 años, refiere que la neumopatía crónica o las alteraciones en el sistema respiratorio en niños va a ser muy frecuente desde años remotos y que además esta va a estar asociada a algunas bacterias. Y para finalizar vamos a hablar del síndrome de muerte súbita. Siguiente, por favor. Bueno, el síndrome de muerte súbita va a ser aquella muerte repentina en lactantes menores de 1 año.
que no se consigue explicar aún después de realizar una autopsia completa, de valorar el lugar en donde falleció el recién nacido y la revisión de la historia completa. Epidemiológicamente, esta va a ser la causa de muerte de lactantes entre un mes y un año, y esta va a ser la principal causa de muerte en Estados Unidos, ya que de 100.000 nacidos, 120 van a fallecer por esta causa. En sí no existe una causa específica que nos diga que causa el síndrome de muerte súbita, sino que van a estar, va a ser una combinación multifactorial, ya sea de malformaciones congénitas, de bajo peso al nacer o de una prematuridad. Siguiente, por favor. En este proceso multifactorial se va a atribuir, por ejemplo, al desarrollo tardío del sistema cardiorrespiratorio y también a la función de los padres frente al recién nacido. En cuanto al desarrollo crítico, que se va a presentar durante los primeros 6 meses de vida, y se dice que también va a intervenir factores exógenos, ya sea el entorno y como los climas fríos y de infecciones respiratorias leves. Asimismo, se dice también que esta va a estar relacionada con la deficiencia de receptores ligados a la serotonina, además de que algunos genes también van a intervenir en el síndrome de muerte súbita. Eso sería todo, gracias. Bueno, yo voy a continuar con los tumores y lesiones pseudotumorales en lactantes y en niños. Para comenzar, solo un 2% de los tumores que se presentan a nivel general son presentes en los niños o en la lactancia, tanto sea como en la lactancia como en la infancia. A pesar de esto, no es la principal causa de el principal porcentaje en cuanto a los tumores en la infancia malignos, sino los tumores benignos son más frecuentes, pero a su vez causan mucho menos preocupación para las personas por el hecho de ser benignos. Pero eso no quiere decir que no sean peligrosos, lo cual, lo peligroso de estos tumores es que pueden presentar las complicaciones debido a su localización o por su crecimiento muy acelerado en algunos casos. En sí, ¿cuáles son estos tumores benignos? ¿Cómo se presentaría? ¿En qué tipos? Serían los hemangiomas, luego tenemos los tumores linfáticos o también denominados linfangiomas. Luego tenemos los tumores fibrosos y los teratomas. Entre el más importante de estos es el teratoma sacrococcigio. Voy a comenzar con los hemangiomas. En sí, los hemangiomas son los tumores más frecuentes en los lactantes. Son benignos debido a que tienen una fase proliferativa y una fase de involución, que la fase proliferativa generalmente se da de 0 a 1 año, y la fase de involución es mayor a partir del primer año, o sea, después de la fase proliferativa, se va deteriorando, se va involucionando a lo largo de los años de manera porcentual. ¿Cómo se da la fase de proliferación? En la fase de proliferación consiste en dos momentos. Al principio de los primeros meses se da una proliferación rápida, y después se da una proliferación lenta entre los 6 a los 12 meses. Después, en la fase de involución, como lo expliqué, se da a lo largo de los años, pero en este caso pasan cambios de coloración cuando se va involucionando los hemangiomas, que es de rojo brillante a rojo oscuro, y de violáceo a gris, en caso de ser un hemangioma cavernoso. Pero cuando comienza la fase de involución, al final existen cambios residuales. ¿Y cuáles son estos cambios residuales? Suelen cicatrizar, atrofiarse, la piel redundante de coloración, telangiectasias, y en caso de que sea un hemangioma a nivel de los labios, puede haber deformidades, como que causar un poco de deformación en la cara. Ya saben cuáles son las fases que son proliferación e involución, pero ¿cómo se caracterizan a nivel histológico estas dos fases? La fase de proliferación es se da un aumento de las células endoteliales angioblásticas, proliferantes, pero se da con pocas luces capilares, eso es lo que lo caracteriza.
En cambio, cuando se involuciona, empieza a aumentar la apoptosis con relación a la proliferación. Hay un aumento en cuanto a la apoptosis, es mayor que la proliferación, por lo tanto se empieza a ver una fibrosis histológica a nivel de los capilares. Los hemangiomas no son clínicamente evidentes al nacer. No se manifiestan de manera instantánea. Se manifiestan a los primeros días o los primeros meses de vida. Y generalmente se asemejan a una mancha de rojo brillante o vino porto, como podemos apreciar en la imagen. Las zonas más comunes en la cabeza y el cuello. También se viene asociado a un síndrome de Face, PHACE, y en la cual se distribuye por regiones en las cuales puede aparecer en los hemangiomas a nivel del rostro y del cuello. ¿Cuáles son los tipos de hemangiomas? Existen hemangiomas superficiales que son como una pápula o nódulo de color rojo brillante que se eleva por encima de la piel clínicamente normal, que se puede apreciar rojo brillante. Pero lo que lo diferencia del profundo es que el profundo no se ve rojo brillante, sino ya se ve un color azulado. Es un nódulo elevado, se eleva la piel normal, porque está interno, que es profundo. A menudo tiene un tono azulado, como expliqué, y no tiene un parche telangiectásico central. Estos dos se pueden presentar de manera combinada, que es la manera más frecuente en la cual se presentan ambos tipos. El superficial también se le dice el profundo se le dice cavernoso y el superficial también se le dice capilar. ¿Cuáles son los tipos? Hemos hablado que también existen teratomas, como tumores benignos, pero los teratomas se dividen en diversos tipos, que son los maduros, inmaduros y malignos. Entre los inmaduros, el tejido es completamente diferenciado de varios tipos, o sea, de varios tipos somáticos. De los tres tipos de la placa embrionaria, ectodermo, mesodermo y endodermo. Se da a los 2 años de edad de mayor frecuente. Y en el inmaduro incluyen una pequeña fracción de células que componen elementos embrionarios. Como no necesariamente los inmaduros, todo el tejido es inmaduro y no diferenciado, sino se va a clasificar dependiendo de la cantidad de tejido inmaduro que contiene. ¿Cómo se clasifica esto? Existe una clasificación que es la de González-Cruzi, que lo divide en 3 grados. El grado 0, que es el teratoma maduro, o sea, ya no sería inmaduro. El grado 1, que vendría a ser el 10%, menor al 10% tiene como tejido inmaduro. El grado 2 del 10 al 50% de tejido inmaduro, y del grado 3 del 50% a más el tejido inmaduro. Como se habrán dado cuenta, como hay tejido maduro y maduro, eso también determina el grado de malignidad, porque a mayor porcentaje de inmadurez hay mayor peligrosidad. Por lo tanto, también se consideran los teratomas malignos a los que tienen mayor porcentaje de tejido inmaduro. ¿Cuál es el principal tipo de teratomas? Son los teratomas sacrococcígeos. ¿Por qué? Porque son los más frecuentes en la infancia. Se da en 40% de los casos. Sus células que representan las 3 capas germinales, como ya lo mencioné, pero su composición puede ser sólidos, quísticos o mixtos. ¿Cuál es su ubicación principal de los teratomas sacrococcígeos? Se ubican generalmente en la región coccígea, y su tratamiento generalmente se da por una acción quirúrgica, generalmente postnatal, en la cual se extirpa y a la vez con el coxis más para poder eliminarlo. Puede generar algunas complicaciones que podrían ser incontinencia urinaria o incontinencia fecal. Luego están los tumores malignos presentes en la infancia. Los que mayormente se presentan en la infancia, en neonatos, generalmente son las leucemias, el neuroblastoma, el tumor de Wilms, el hepatoblastoma, el retinoblastoma, el rhabdomiosarcoma, el sarcoma de Ewing, el estocitoma, el meduloblastoma y el ependinoma.
El más frecuente que se da son las leucemias, son los que generalmente se da por un 6%. No, 9% de las muertes que se producen en los niños es por las leucemias, pero le voy a explicar uno de los más comunes que también se da, que es los neuroblastomas. Antes de eso, primero voy a explicar cuáles son los porcentajes. Como les dije, el más común son las leucemias, que considera un 16% en los niños que son menores de edad de un año. Luego, después de esto, tenemos que los tumores del sistema nervioso central, que dan un 11%, los linfomas 2%, y así sucesivamente. Ahora les voy a hablar sobre los neuroblastomas. El neuroblastomas aluden a los tumores de los ganglios simpáticos de la médula suprarrenal, que son derivados de la cresta neural. Su origen generalmente es en la cresta neural, debido a una alteración genética, o también a otros factores oncogénicos. En la mayoría se da en infancia, 40% de los neuroblastomas se originan en la médula suprarrenal. Es la región más común donde se encuentran. Puede venir desde nódulos diminutos hasta grandes masas mayores a 1 kilogramo. Los neuroblastomas es una denominación que se le da a tres distintos niveles, que serían los neuroblastomas, como propiamente dicho, los ganglioneuroblastomas, que son más benignos, y los ganglioneuromas, que son mucho más fáciles, tienen mayor pronóstico favorable. ¿Cómo se da esto? El desarrollo de la cresta neural, las células de neuroectodermo, las células neuroectodérmicas que están a nivel de la cresta neural, normalmente deberían migrar, son neuronas epiteliales y luego se transforman en tejido mesenquimatoso, que va a ser el tejido que va a migrar para zonas externas al tubo neural, que van a venir a dar ganglios entéricos, nervios parasimpáticos, nervios simpáticos y la glándula suprarrenal. ¿Qué lo diferencia al neuroblastomas de los feocromocitomas o otro tipo de enfermedades como los paragangliomas? Es que en el caso de los neuroblastomas son células neuroectodérmicas, pero en el caso del feocromocitoma y otras son células cromafines. Tanto las neuroectodérmicas como las cromafines vendrían a formar la glándula suprarrenal de manera normal, claro. ¿Qué sucede para que se pueda producir el neuroblastoma? Existe un daño celular que puede ser ligado a distintos oncogenes como es el MYC-N, el ALK, el LIN28B, el SWI o SNF, el MIR, 1792A, etc. Dependiendo de la cantidad de estos oncogenes, podría diferenciar la cantidad de alteración que se produce a nivel del desarrollo de estas células, que pueden producir un tumor con células heterogéneas, como que puede ser estadio del 1 hasta el estadio 4 o 4S, que voy a explicar posteriormente. Hay un factor que también que interviene mucho en esto, que son las deleciones cromosómicas, en particular el cromosoma 1 en el brazo P. Cuando se presentan deleciones cromosómicas en este brazo, se asocia a un mal pronóstico. ¿Por qué? Porque aumenta la cantidad del oncogen MICN, y que se ha evidenciado en un estudio que he revisado. En un estudio en el cual se dio a 89 pacientes que tenían neuroblastomas, se le analizó los cromosomas, las deleciones en los cromosomas 1, 4 y 11 y 14, en la cual se determinó que había un aumento un aumento del daño en cuanto a las personas que tenían lesiones en el cromosoma 1 en su brazo largo. Aumentaba la peligrosidad en cuanto al riesgo en los estadios 1, 2 y 4S, en la cual eran los que tenían mejor pronóstico, que eran los que tenían se presentaban mejores síntomas y no eran tan críticos como los otros. En el caso de los otros que presentaban también la lesión del cromosoma 1 en el brazo largo, ya no tenían casi nada de posibilidades de vida. Casi todos morían.
En cuanto al neuroblastoma, como les expliqué, pues se varía mucho el nivel si es neuroblastoma o neuroganglioblastomas, si es que en cuanto a la peligrosidad. Pero cuando es el neuroblastoma, por ejemplo, podemos apreciar algo que lo caracteriza mucho, que en el fondo se encuentra un material eosinófilo claro, fibrilar, el neuropilo, y se manifiesta de manera de forma rosetas, pseudorosetas de Homer Wright. Estas son las formas de las células tumorales que se aglomeran de manera concéntrica alrededor del neuropilo. Esto es en caso de una muestra de neuroblastoma suprarrenal, pero varía mucho debido a que es muy variable en cuanto al neuroblastoma, su presentación, su presentación histológica. Luego, en el ganglio neuroblastoma, que es un poco más benigno que el anterior, se presentan células, mayor cantidad de células de astrocitos, no, células de Schwann, mejor dicho. A mayor cantidad de células de Schwann es más benigno, por lo tanto, es una asociación que se dio en el libro. Podemos apreciar que ya empiezan a haber unas células grandes con citoplasma más abundante y con un núcleos vesiculosos, con un nucleolo que puede encontrarse, con un nucleolo muy llamativo, y puede encontrarse con neuroblastos entremezclados. Y como se puede apreciar, hay una mayor cantidad de presencia de células de Schwann que en la anterior. Los estadios, es el estadio 1, 2, el 1 y 2, que son los más benignos, porque debido a que el tumor es localizado. En el estadio 1 se presenta un tumor localizado con excisión macroscópica completa, con o sin enfermedad residual microscópica. También ganglios linfáticos ipsilaterales se presentan en ambos lados, representativos negativos para el tumor microscópicamente. Los ganglios adheridos y extirpados del tumor pueden ser positivos al tumor también, pueden ser... Luego, en el estadio 2A, el tumor localizado con resección macroscópicamente incompleta, ganglios ipsilaterales no adheridos, en este caso, representativos negativos para células tumorales, o sea, son negativos, ¿no? En el anterior pueden ser positivos. Luego, el 2B y el 3 también son localizados o pueden ser localizados, pero el 3 en este caso es unilateral, ya no es ipsilateral como en las anteriores. El 4 ya es un más metastásico debido a que se encuentra a nivel de órganos linfáticos alejados, hueso, médula ósea, hígado, piel y otros órganos. En el 4S es tumor, hay la existencia de un tumor localizado, pero con diseminación limitada a la piel, hígado y médula ósea. Dependiendo de los niveles, como expliqué, puede ser favorable o desfavorable el pronóstico de los pacientes. Los estadios 1, 2, A, B y 4S son los que se presentan más favorables en cuanto a una edad menor a 18 meses. Y los estadios 3 y 4, mayor a 18 meses, son más desfavorables. La evidencia del estroma schwanniano y diferenciación gangliónica. Como expliqué también, las células de Schwann también, cuando se encuentran a mayor cantidad de células de Schwann, también se puede dar más favorable. En cuanto a cuando se da más ausente, es más desfavorable. También el índice de mitosis y cariocinesis, menor a 200 a 5.000 células, es más favorable, y de 200 y mayor a 200 a 5.000 células es desfavorable. La poliploidía del ADN, las hiperploidías o ganancias cromosómicas completas, son las que también aumentan cuando es más favorable en cuanto a los pacientes, y casi diploides o pérdidas cromosómicas segmentarias, cromotripsia, son desfavorables, ¿ya? Y así sucesivamente. Como le expliqué también, el oncogen NMIC, cuando se encuentra amplificado, es muy desfavorable para el paciente, y está muy relacionada con la lesión o la pérdida del cromosoma 1P, que cuando se presenta con 1P y también en el 11Q, en el brazo corto del cromosoma 1 o en el brazo largo del cromosoma 11, cuando se presenta la pérdida, se da más desfavorable el pronóstico de los pacientes, porque también está asociado al oncogen MIC, y así sucesivamente. ¿Cómo es el cuadro clínico de esos pacientes? En los menores, ya, ahora sí. En los menores de 2 años se dan grandes masas,
se presentan grandes masas abdominales, fiebre y adelgazamiento. Y en cambio en los niños mayores, cuando ya empieza a haber metástasis, porque antes de la metástasis no se presentan muchos síntomas, eh, empieza a ocurrir dolor óseo, síntomas respiratorios, molestias digestivas, proptosis o equimosis. Los neonatos con neuroblastoma diseminado, las múltiples metastasis cutáneas, se presentan múltiples metastasis cutáneas, por lo tanto se da una decoloración azulada, lo cual a los bebés que presentan esta, eh, se les llama también bebé Magdalena de arándanos. ¿Y cuáles son las características generales en los pacientes con neuroblastomas? Es un aumento de la producción de catecolaminas, que se da en generalmente 90-80% de los pacientes que presentan estos casos, y hipertensión, pero se da menos frecuente que el anterior, claro. Y eso sería todo. Muchas gracias, compañeros. ¿Alguna duda o aporte? Bueno, yo tengo un aporte que es acerca de la cafeína en prematuros menores de 29 semanas. La cafeína se había usado ya con anterioridad, que ya ha sido ya estudiado eh, como una terapia temprana para obtener menos tasas de displasia broncopulmonar o conducto arterioso persistente, y también que disminuía la muerte en bebés prematuros. Y bueno, el artículo que he encontrado mencionaba que la cafeína en los prematuros que con menos de 29 semanas de gestación tenían un mejor desarrollo neurológico que los que no recibían la cafeína. Es decir, bueno, que la cafeína es como una terapia temprana para los bebés prematuros menores de 29 semanas, es conveniente para un mejor desarrollo neurológico. No sé si los demás compañeros tienen preguntas. Buenas noches, compañeros. Oh, Yo tengo un aporte. no, ok, Dina. Bueno, encontré un artículo acerca de la cetoacidosis láctica. Como se sabe, la cetoacidosis es una condición grave del diabetes tipo 1, pero también se puede desencadenar por periodos prolongados de inanición o por ingesta inadecuada, ¿no?, de los alimentos. En este caso, la acidosis láctica, mm, esta se da por una, ya sea dieta, por lo tanto inanición, o una inadecuada ingestión de alimentos por parte de las mujeres que están antes, durante el embarazo o después, o sea, en el periodo de lactancia. Como se sabe, en el periodo de lactancia, el cuerpo produce carbohidratos para la leche materna. Entonces, la mujer necesita mucho más carbohidratos. Una persona normal tiene de 20 a, debería consumir, normalmente, ¿no? Esto obviamente varía de acuerdo a su actividad física y por lo tanto metabólica, es de 20 a 30 gramos. En cambio, en el embarazo, que diga, en la lactancia, se tendría que dar de 50 gramos por día. Entonces, al producirse un déficit del consumo de carbohidratos, es lo que se conoce como cetoacidosis láctica. En la revista médica de la Universidad de Sultan Qaboos se ha reportado 2 casos. Sin embargo, como ya mencioné, esto es muy rara. En esa misma revista menciona que hasta a nivel mundial se han encontrado solo 15 casos, y el primer caso se ha mostrado en 1982 de una mujer de 19 años que ha llegado a emergencias eh, con esos síntomas. Y el tratamiento en realidad es, se podría decir, más sencillo de lo que parecería, ¿no? Decía que
podría ser por dextrosa intravenosa, por la reposición de electrolitos, o también lo más adecuado para todos, ¿no? Es la dieta equilibrada. Bueno, eso vendría a ser mi aporte respecto a lactancia. Ok. ¿Alguien más? Yo, bueno, un aporte con respecto a la patogenia de la enterocolitis necrotizante, que si bien es cierto en la exposición mencionaron que hasta el momento no hay teorías o postulados que definan completamente esta patogenia. Sin embargo, en varios estudios sí han podido resaltar dos, que son el primero, que el neonato va a presentar una hipoxia y también la isquemia como un factor que va a empezar a desencadenar la enfermedad. Y bueno, este factor nos dice que va a ocasionar un proceso de redistribución sanguínea, donde va a derivarse el flujo sanguíneo intestinal hacia los órganos vitales como el cerebro y corazón. Y la hipoxia a su vez produce acidemia y va a haber un incremento en la resistencia vascular mesentérica y reducción del aporte de oxígeno intestinal ocasionando isquemia. Y el segundo factor nos habla bueno, ya pues, la prematurez, ¿no? Que se considera como el mayor factor predisponente a desarrollar esta enfermedad. Y bueno, eso es lo que encontré con respecto. Bueno, compañeros, si no hay más preguntas, pasaríamos a lo que es el quiz. Voy a estar haciéndoles el alcance del enlace en un minuto. Mm, Compañeros, buenas tardes. Diego, ¿puedo hacer un aporte, por favor? ok. He puesto información respecto a COVID y embarazo y sobre las complicaciones que podría tener. Y bueno, respecto a esto he encontrado que de manera general las mujeres presentan menor afecciones o complicaciones a comparación con los varones, que van a presentar mayores ingresos a UCI o también con una mortalidad elevada. También el síntoma más frecuente que se ha presentado en gestantes es la fiebre, y esto se puede presentar incluso antes o hasta después del parto. Ahora, no existe mayor gravedad, e incluso como son de la misma familia que el SARS y el MERS, el COVID-2, bueno, diga el SARS de tipo 2, se contradice porque las gestantes son las que presentaban mayores complicaciones que en las no gestantes, e incluso presentaban un mayor ingreso a UCI y mayor fallecimiento. Ahora, respecto a las complicaciones neonatales, tampoco se han descrito. Se han encontrado fallecimientos, pero estos se han asociado a bajo peso y a un nacimiento prematuro del bebé. Y bueno, no existen mayores complicaciones duraderas. También las muestras tomadas de bebés nacidas de madres positivas o por PCR positivo, no se han encontrado resultados positivos tanto en líquido amniótico, en leche materna, en sangre, en cordón umbilical y tampoco en fluidos genitales. Ahora, tampoco se han detectado defectos congénitos y raros partos prematuros. En la mayoría de los casos descritos por contagio de los bebés de madres positivas han sido por transmisión horizontal. Y bueno, después de analizar todos estos datos, en conclusión,
Según los estudiosos que reportan, no existe evidencia suficiente para decir que el COVID se transmite verticalmente por el momento. Y en conclusión, las gestantes no presentan mayor susceptibilidad al COVID. Y bueno, eso sería en general. Ok, chicos, estaba interesante el aporte. 7:10 va a comenzar el quiz. Dos minutos más, chicos. Los que faltan, por favor, entren. Son algo de 10 personas.
Chicos, el quiz va a comenzar en 10 segundos aproximadamente. Y los que falten todavía pueden ir uniéndose. Y los que terminen el quiz ya pueden ir saliendo. Le voy a dar Diego, en comenzar. Diego, ¿Mm? Sí, hola. Ok. Creo que se perturba el micrófono de alguien. Ya vamos a comenzar nada más. Ya. No, tan precioso. Ya casi todos han terminado. Los que falten, por favor, apresurarse.
Los que ya han terminado pueden ir saliendo. Bueno chicos, eso sería todo. Voy a finalizar el quiz. Nos vemos el día jueves. Sí, perdón, el día martes. Gracias.